Levántate en esta mañana con un corazón agradecido para con Dios. Dale gracias porque puedes despertar o despertaste a un nuevo día. Dale gracias aún por los dolores, los problemas de salud, los quebrantos de salud que hayan en ti. Dale gracias porque esto indica que todavía hay esperanza de ver la gloria de Dios en tu vida. Dale gracias a Dios por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 18. La palabra de Dios dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, nos encontramos aquí con un Pablo que advierte que en la providencia de Dios, eh, él empezó o estaba reconciliando al mundo. Es decir, a través de Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Es lo que dice este versículo 18 de esta porción bíblica. Y déjeme contarle, ¿sabe? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los plantó, los ubicó en el huerto del Edén. Había una intimidad total entre Dios con Adán y Eva. Ellos podían escuchar su voz sin ningún problema. Podían contemplar su gloria, estar en su presencia. Sí, sin temores, sin miedos. Se puede decir que Adán y Eva fueron los primeros amigos de Dios en la tierra. Pero ellos decidieron traicionar esa amistad. Ellos decidieron traicionar, vulnerar, destruir esa confianza que su gran amigo, su poderoso amigo, divino amigo, había depositado en ellos. La amistad se rompió. ¿Sabe? Adán y Eva pecaron. No se arrepintieron bajo ningún presupuesto, decidieron arrepentirse, se culparon unos a otros y en última vino a ser Dios el culpable para ellos, como el creador. Dios tuvo que echarlo de su presencia. Sí, como cuando usted le abre la puerta a alguien en su casa para ser hospitalario, para brindarle abrigo, cuidarlo, alimentarlo, para que esté tranquilo y cómodo y seguro en su casa, pero esta persona empieza a destruir, a hacer daños, a derribar eso maravilloso que le ha costado tanto a usted construir. Entonces usted se ve obligado a echar a esa persona de su casa, a pedirle que se marche, que desocupe la casa. Y esto genera una ruptura, esto genera una enemistad. Eso fue lo que pasó con Dios, entre Dios y Adán, el pecado de Adán y Eva. Hicieron una separación inmensa con Dios. Por eso conceptualizo siempre pecado, es todo aquello que nos esclaviza, nos hace esclavo de sí, de eso que no deberíamos ser esclavo de eso, a lo cual no deberíamos estar sujetos. Pecado es todo aquello que nos esclaviza
y nos separa de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. Sí. Entonces es por esta razón que Pablo está diciendo abiertamente que en Cristo, que Dios a través de Cristo estaba reconciliando al hombre, al mundo, consigo mismo. ¿Por qué? Porque había una enemistad. Había, digámoslo así, un litigio. Sí, mi amado. El hombre no podía ganar, no ganó ese litigio. No lo ganó simplemente porque no reconoció. Y es entonces cuando la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí más la dádiva de Dios es vida eterna, dice la misma palabra. Y aquí Pablo nos está diciendo eso. La obra redentora de Cristo Jesús es una obra de reconciliación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino a través del cual podemos volver en amistad con el Padre, con el Creador, con el Todopoderoso, con el Anciano de Días, con el Santo de Israel. Óigalo bien, dice, aún más añade Pablo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué tremendo esto. ¿Sabe qué está diciendo Pablo con esto? A una iglesia que se mantenía en rivalidades, entre pleitos, en contiendas, una iglesia que estaba polarizada, es decir, tenía muchos múltiples polos, habían diversidad de grupos y se oponían unos a otros. Pablo le está diciendo de la misma manera como Dios reconcilió al hombre consigo, como Dios nos reconcilió con él. De esa misma manera, nosotros tenemos que reconciliarnos, aún con aquellos que nos han herido, que nos han hecho daño. ¿Sabe que Jesús dijo, amad a vuestros enemigos? Y esto es duro. ¿Cómo tengo que amar a aquel que me apuñaló, a aquel que me causó una herida, a aquel que me ha hecho daño, a aquel que busca mi mal? Yo tengo que amarlo. ¿Por qué? Pero Jesús lo dijo. Y Pablo está advirtiendo aquí abiertamente que los que hemos vuelto en amistad con el Padre, los que hemos vuelto en comunión con el Padre a través del aceptar la obra reconciliadora de Jesús con el Padre, tenemos la obligación de replicar este mismo acto aquí en la tierra. Por eso Pablo dice, somos servidores a la reconciliación. Somos agentes de reconciliación. No podemos ser agentes de discordia, no podemos ser agentes de chismes, no podemos ser agentes de cizañas, no podemos ser agentes de pleitos, de odios, de rivalidades, de envidias. No, no. Óigalo bien. Usted es ministro de la reconciliación. ¿Esto qué quiere decir? Que usted sirve, porque la palabra ministro, ya se lo he explicado, quiere decir servidor. Óigalo bien, usted sirve a la obra reconciliadora del Señor. Y más allá de servir a esa obra reconciliadora, es un instrumento de reconciliación, trabajando y aplicando a imagen de la obra de Cristo el acto también de reconciliación con sus congéneres. Ya no más, ya no más ser instrumentos de contiendas, ya no más ser instrumentos de perturbación, de celos, de odios, de rivalidades. No. Mire lo que dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Santiago lo dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no jactéis ni mintáis contra verdad, no se llenen la boca diciendo que ustedes son cristianos, que ustedes asisten a una iglesia, que ustedes oran, que rezan, que hacen esto o aquello. No, no se llenen la boca diciendo esto. Santiago lo dice, pero si tienen celos amargos y contención en vuestros corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es terrenal, es animal, es diabólica. Y entonces añade el apóstol Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero añade el apóstol Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire qué maravilloso es. Dice que es primeramente pura y después pacífica. La paz es el resultado de un mayúsculo acto de reconciliación. Porque siempre van a haber adversarios, siempre van a existir los opositores, siempre habrá alguien que busque tu mal. No a todos les vas a caer bien, habrán detractores. Alguien te causará una herida. Pero si trabajas en el área de la reconciliación en Cristo Jesús, entonces no solamente habrás sanado tu corazón, sino que sanarás el corazón de otros. Y al mismo tiempo gozarás, disfrutarás de paz. Sí, el apóstol Pablo dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta palabra me hizo acordar de la oración de Jesús. Sabe, Jesús fue maltratado horriblemente. Usted mira las llagas de las manos, de los pies de Jesús, del costado, la corona de espinas, pero usted no se imaginó cómo quedó ensangrentado. Bueno, hay una película que creo que es de Mel Gibson y esta película algo o tiene algunos rasgos de lo que realmente fue la tortura, la masacre que cometieron con Jesús. Jesús fue masacrado totalmente, mis amados. Sí, él fue torturado antes. El solo hecho de clavarlo en una cruz es tortura, pero mucho antes de que lo clavaran en la cruz fue tortura. Él fue torturado en el pretorio. Ya venía desangrado camino al Gólgota y le pusieron esa cruz a cuesta con la cual en último momento ya no podía porque estaba desangrado, estaba débil. Óigalo bien, fue crucificado y en la cruz levantó su cabeza al cielo y oró, oró. Es la oración más profunda que hemos encontrado a través de toda la historia de la humanidad y de la revelación divina de las sagradas escrituras. Es la oración más tierna, la más dolorosa también. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús oró en el madero de la cruz para que aquellos que lo habían llevado a esa instancia de manera injusta, aquellos que lo habían violentado, que lo habían torturado y que le estaban quitando la vida, fueran perdonados. ¿Y saben por qué? Porque no tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. Sí sabían que lo estaban matando, pero no sabían realmente a quién estaban matando. Y aquí Pablo nos deja saber que esa oración de Jesús fue escuchada.
Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Sí, Pablo confirma la oración en el madero de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo confirma que esta oración de Jesús en el madero de la cruz fue escuchada de manera inmediata. Mire lo que dice Pablo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El Padre, el Eterno, el Anciano de días, el Todopoderoso, el Shaddai, no tomó en cuenta los pecados de los hombres. Óigalo bien, a partir de la muerte y resurrección de Jesús. Yo no sé si está entendiendo, pero hay un sacrificio supremo, hay un sacrificio excelente, hay una obra perfecta de reconciliación de Dios con los hombres a través de su Hijo. Y Pablo le da un alto valor a esto, exigiéndole a la iglesia, exigiéndole al creyente que debe ser instrumento de reconciliación. Óigalo bien, óigalo bien. Entonces Pablo añade y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No la palabra de discordias, no la de contiendas, de pleitos, rivalidades, de celos amargos, de odios. No, 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 no. Una palabra tierna y amorosa de reconciliación. ¿Cuál es el paso para que haya reconciliación? Reconocer, reconocer mi falta y tener capacidad, disposición para perdonar a mis agresores. Entonces Pablo dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Óigalo bien, esta palabra me llama la atención. Jesús reconcilió, Dios reconcilió a través de Cristo Jesús al mundo consigo. Y ahora Pablo dice, nosotros somos representantes de la obra de Cristo en la tierra. Somos representantes de esa obra reconciliadora, de ese acto reconciliador, de reconciliación, de esa mayúscula escena de reconciliación. Óigalo bien. Sí, Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Óigalo bien. Entonces Pablo también eleva una oración. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La iglesia dividida, aquellos que contienden, que se llenan de celos, de odios, de repleitos, de rivalidades, de enemistades, no solamente se están alejando del Señor, necesitan volver a Él, necesitan reconciliarse con Dios a través de Cristo. Óigalo bien. Y esta es la justicia a la cual Pablo hace referencia en este texto. Dios te bendiga grandemente y que puedas trabajar en las diferentes áreas, momentos y espacios de reconciliación en tu vida, no solamente con Dios, sino con la gente que te rodea.